Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis en España, buenos días a todos los que estáis en América. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a abordar la cuestión de derechos y obligaciones de los socios de compañías españolas. Mi nombre es Alejandro Pérez. De muchos de vosotros he sido o soy actualmente tutor en los distintos másteres de CEUPE. Los que no me conozcáis, pues hombre, soy un profesional del derecho, me dedico a la abogacía y concretamente a la abogacía de empresa y dentro de esto, pues precisamente a todo lo que tiene que ver con las sociedades mercantiles. Bueno, en ese sentido, lo que quiero deciros es que vamos a intentar hablar de un tema pues que me gusta, del que sé un poquito y que yo creo que puedo daros una visión práctica y unas pinceladas que pueden ser interesantes, sobre todo si tenéis algún interés en participar en sociedades españolas, que eso es algo siempre interesante. Pero antes de empezar, os emplazo a todos a hablar por el chat cuando queráis, que me podéis interrumpir y podemos, en ese sentido, mantener una conversación perfectamente durante esta hora que durará la sesión, más o menos. Yo os quería preguntar, ¿de dónde sois? Id contándome. Yo ya os adelanto que yo estoy en Madrid, capital de España, y desde allí emito. A ver, animaros y me decís dónde estáis, ¿no? De dónde sois, para que yo también me haga una idea de, pues eso, de quién tengo del otro lado, ¿no? De quiénes sois. ¿No me contáis nada? Bueno, ahora si queréis me vais contando. Yo voy a empezar, si queréis, y vamos a empezar hablando de una estructura de cómo he articulado la sesión. Mirad, cuando una persona pone dinero en una sociedad porque quiere hacer una inversión en esa sociedad, porque quiere participar en un negocio, pues tenemos que tener en cuenta que el poner dinero le origina casi todo derechos, también alguna obligación, pero sobre todo lo que le va a originar son derechos. Esos derechos son los que están contenidos en el punto 1 de lo que vamos a hablar hoy, que hemos dividido en 7 apartados, de los cuales los más importantes, porque son los que con más frecuencia se dan, son los 5 primeros, pero veréis que también podéis acceder y conocer 2 derechos particulares de ciertas personas que invierten en condiciones especiales, que son los titulares de acciones privilegiadas y los titulares de acciones sin voto. Todo eso os voy a ir explicando a lo largo de la sesión en qué consiste y qué es. Pero también el hecho de participar como accionista o como socio en una compañía mercantil conlleva obligaciones que os podéis imaginar muy claramente que básicamente son las de poner el dinero que nos hemos comprometido a poner. Dinero, los bienes, es decir, hacer nuestra aportación al capital. De todo eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de la sesión. Quiero introducir un concepto previo. En España, que es la regulación a la que nos vamos a referir, que va a ser muy parecida en muchos aspectos, aunque con diferencias terminológicas, a la que vosotros en vuestros respectivos países tenéis, porque al final el derecho mercantil y el derecho societario es un derecho muy globalizado. Es decir, ahora mismo cualquier persona puede irse a la bolsa de Nueva York y comprar acciones de cualquier valor que cotice en el índice Nasdaq. Cualquier persona puede irse a la bolsa de Frankfurt y suscribir títulos de cualquiera de las compañías que allí cotizan, o en Tokio, o en Londres, o en Madrid. Entonces, como existe esa libertad de inversión y el mundo en esta globalización económica que sufrimos pues se ha empequeñecido, pues todos podemos participar en empresas prácticamente de todo el mundo. Esto conlleva también, y tenemos que tenerlo presente, que esa participación en empresas de prácticamente todo el mundo ha hecho que la regulación mercantil de las distintas compañías tienda a unificarse. Un ejemplo que podéis ver con mucha claridad es la contabilidad. Es decir, para poder valorar una inversión nosotros recurrimos a un instrumento que nos dan las empresas, que son sus cuentas, sus balances. Bueno, pues a raíz de esas cuentas nosotros podemos valorar
si esa empresa cumple con los requisitos que nosotros queremos y exigimos para invertir en ella. Pero claro, esto tiene una lectura y es, ¿y qué pasa si no todos tenemos las mismas reglas del juego? ¿Qué pasa si hay empresas que valoran de una forma todos sus bienes y derechos o sus deudas y otras empresas se rigen por otra normativa? Pues bueno, para evitar este problema se está tendiendo a una uniformidad de la normativa contable internacional que nos permite que esas cuentas tengan unos criterios que homogeneizan el resultado que ponemos o que ponen las empresas a nuestra disposición para conocer sus números y para conocer sus cuentas. Esto es algo que funciona dentro del derecho mercantil y del derecho societario en general. Es un derecho muy internacional. El derecho del comercio no es un derecho local, es un derecho colectivo, aunque todos es un derecho, colectivo, es un derecho internacional. Aunque cada país tengamos nuestra regulación, esas regulaciones en cuestiones de defensa de consumidores y usuarios, en materia de constitución de sociedades, en materia de tráfico internacional de mercancías, en materia, vamos a decirlo, ¿por qué no? También en materia hasta fiscal y desde luego, como os he dicho, contable, son materias en las que existe cada vez más una tendencia a la uniformidad y al establecimiento de criterios comunes de aplicación. Entonces, no os preocupéis si no estáis en España, porque muchas de las ideas que aquí vamos a lanzar las vais a tener en vuestros países sin ningún género de dudas. Empecemos, por lo tanto, por hablar, no me habéis contestado todavía ninguno, de dónde sois y dónde estáis, para que yo también me haga esa composición de lugar. Yo sigo esperando. Cuando queráis, lo ponéis en el chat. Vamos a empezar partiendo de unas ideas generales. Y esas ideas generales son: una persona quiere ganar dinero mediante una inversión en un negocio. Puede directamente constituir él el negocio y decir me convierto en empresario, pero también puede decidir asociarse con otras personas para constituir lo que el derecho llama una persona jurídica, es decir, una entidad que opera en el tráfico y que representa la unión de varias personas físicas, ¿vale? Bueno, pues el hecho de invertir, de poner dinero en esa entidad, que es una agrupación de varias personas, luego os contaré que hay alguna excepción a esto, nos va a constituir en socios de esa entidad, ¿vale? Es una sociedad y lo que tiene son socios que la forman. Bueno, pues esa sociedad va ya a empezar por generar una obligación para la persona que quiere entrar, que es ponme dinero, y va a generar a su vez unos derechos a esa persona, que es, oye, ya que pones dinero, pues algo tendrás que sacar de aquí. El principal, ¿cuál es? Lucrarte. Es decir, que vamos a intentar conseguir beneficios para que tú te los lleves. O sea que como idea general ya tenemos una idea. Hay un gran derecho que es a ganar dinero con la sociedad, pero ojo, también lo puedo perder. Y otra que es, bueno, pues tengo que aportar a lo que me he comprometido. ¿En qué momento se puede participar en una sociedad? Pues en una sociedad se puede participar en el momento en que ésta se constituye, es lo que llamamos una adquisición originaria de las acciones o participaciones, o bien puede ser una adquisición derivativa que se produce en un momento posterior, por ejemplo, porque la sociedad necesita más capital y aumenta su capital social, y entonces nosotros acudimos a suscribir el capital. Esto es importante que lo tengáis claro, porque cuando una persona entra en una sociedad y esa sociedad la está constituyendo ella, es decir, entra en una sociedad que nace nueva, esa persona al final se entiende que está asumiendo algún riesgo más que las personas que aparecen en un momento posterior a poner dinero, con una sociedad ya en marcha, con una sociedad constituida y con un proyecto pues más o menos consolidado. Y además, estas personas que han participado en el negocio pueden haber incluso renunciado a cobrar parte de esa retribución a su aportación, que constituye llevarme parte de los beneficios que la sociedad obtiene, que es lo que llamamos dividendos, y claro, eso hace que si alguien quiere entrar en la sociedad posteriormente, pues esté en una situación en la que tiene que aportar más dinero, porque la persona que
hizo su aportación inicial, luego dejó más dinero también en la compañía vía no llevándose los dividendos y por lo tanto ha puesto más dinero en la sociedad, lo cual hace que quien entre después a lo mejor tiene que poner más dinero para conseguir tener el mismo número de acciones o participaciones en la sociedad que tuvo el socio originario. Bueno, son cuestiones interesantes que yo creo que conviene apuntar como idea general e idea previa para que ahora podamos profundizar un poco y tengamos estos conceptos un poquito más asentados. Porque ya veréis qué importante es luego conceptos como la prima de emisión o asunción en las sociedades limitadas, que van a dar lugar a este juego en el cual una persona que quiere entrar en una sociedad en marcha, a lo mejor tiene que poner dinero a fondo perdido para poder entrar en la sociedad y participar. Y una de sus obligaciones no solo es comprar las acciones y poner el importe del valor de las acciones, sino una cifra adicional que no le va a conceder derecho alguno. Y la pone a fondo perdido, que es esa famosa prima de emisión o asunción. Luego os pongo un ejemplo numérico para que lo veáis. Pero como ideas generales y como ideas previas, estas son las que os quiero lanzar. Bueno, ¿hasta aquí os pierdo o no? ¿O seguís un poco el rollo que os estoy contando? Contadme. No me contáis, ¿eh? No me contáis. Bueno, pues voy a seguir y me vais contando. Yo no quiero perderos, ¿eh? Es importante que tengamos claro que perdernos al principio implica luego perdernos más profundamente cuando avancemos, ¿no? ¿Qué principios tiene la aportación que hace un socio a la sociedad? Vamos a decirlo así. ¿En qué principios se basa estos derechos y obligaciones que a nosotros se nos generan como consecuencia de una aportación al capital de una sociedad, de una inversión en una sociedad mercantil? Primero, esto es un principio que implica una obligación inexcusable para la sociedad, ¿vale? La sociedad nunca puede actuar de otra manera. Y nosotros como socios, si la sociedad no actúa como os estoy diciendo, ejercitemos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para defender nuestros derechos. Eso que os estoy diciendo es el principio de igualdad de trato. La sociedad, representada por los administradores que la gobiernan, no puede dar a los socios tratamientos desiguales siempre que los socios estén en condiciones iguales, ¿vale? Es decir, si cualquiera de nosotros, todos los que estáis ahora participando en esta sesión, y yo, constituimos una sociedad y todos ponemos dinero y recibimos, por ejemplo, a 10 euros o dólares la acción, y todos ponemos lo que queramos poner para constituir la sociedad, pero todas las acciones que suscribimos son a 10 euros y son acciones iguales de la misma serie, uno podrá tener más acciones que otro. Y eso le dará una ventaja a la hora, por ejemplo, de percibir un dividendo o de ejercitar unos derechos de voto. Pero lo que no cabría nunca es que yo, como socio que ha impulsado el negocio, pueda decir, vale, pero las acciones que yo constituyo pues van a tener más valor de, por ejemplo, voto que las vuestras. ¿Por qué? Porque quiero. Y la sociedad, como yo tengo la mayoría de las acciones, así lo tiene que aceptar. Bueno, esto sería inasumible. Es decir, los socios tenemos dentro de una misma categoría de socios, tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones sin que pueda existir un trato diferente de la sociedad hacia unos o hacia otros. ¿Qué sucede? ¿Que eso quiere decir que no puedan existir socios en situaciones diferentes que sí que estén sujetos a un trato diferente? Pues ya os adelanto que eso sí es posible. Es decir, si todos nosotros suscribimos las acciones en situación de igualdad, la sociedad nos tiene que mantener la igualdad. Pero vosotros imaginaros que todos vosotros ponéis determinado tipo de acciones y ponéis todas las acciones pues a esos 10 euros o dólares la acción de los que hemos hablado, y yo, sin embargo,
Como soy el socio que ha tenido la idea principal, soy el que tiene todos los contactos, digo, pues mira, me voy a crear como socio promotor unas acciones privilegiadas, les voy a dar otra numeración, les vamos a poner que son de otra clase de acciones y con el acuerdo de todos, que somos los que vamos a constituir, esas acciones van a tener, por ejemplo, un derecho preferente al dividendo y mientras todos repartís un porcentaje del dividendo, pues yo me llevo un poquito más. Bueno, eso sí que lo permite la ley, pero porque desde el principio hemos creado categorías de socios diferentes. Pero si todos pertenecemos a una misma categoría, entonces el tratamiento tiene que ser idéntico para todos los socios. ¿Vale? Básicamente, las situaciones en las que puede existir esa diferencia entre los socios es cuando existen esas acciones privilegiadas, ¿vale? O cuando existen, por ejemplo, acciones sin derecho de voto. Luego existe otra categoría de acciones que son las acciones o participaciones que tienen aparejadas unas obligaciones diferentes que se llaman prestaciones accesorias y que obligan a su titular a hacer determinados trabajos, a permitir determinadas cosas, a dar determinadas cosas a la sociedad. Y eso por el hecho de ser socios, porque tienen una carga esas acciones, que es la prestación accesoria. Pero esa es otra cuestión que veremos en las obligaciones. El segundo principio que tenemos que ver es el principio de proporcionalidad de derechos. Eso quiere decir que no es que estemos en una situación de desigualdad de trato. Si yo tengo 100 acciones, cada uno de vosotros tiene 5 y yo cobro el dividendo equivalente o proporcional a mi participación en el capital social por 100 acciones y vosotros por el equivalente a 5 acciones. Y por lo tanto yo me llevo mucho más que vosotros. Bueno, pero también será porque yo he invertido mucho más que vosotros. Es decir, en principio se configura un principio que dice que, salvo excepciones muy claras, marcadas y sujetas a controles, en el resto de situaciones, los derechos que otorgan las acciones o participaciones son proporcionales al valor nominal de estas. Es decir, si yo tengo 100 acciones de un valor nominal de 10 euros cada una, es decir, tengo 1.000 euros en acciones, mis derechos de voto corresponderán a ese valor nominal de acciones de 1.000 euros. Si con esos 1.000 euros en mi sociedad represento un 10% de la inversión, mi peso será de un 10% a la hora de votar, de tener determinados derechos a ejercitar, por ejemplo, acciones contra los administradores, a cobrar los dividendos, a cobrar una cuota de liquidación. Es decir, en proporción a mi participación en el capital social, recibiré o tendré que dar. ¿Vale? Eso es la proporcionalidad de derechos con relación a lo que vale mi aportación. ¿Está claro? Pasamos al siguiente punto, al punto 1.3. Una de estas me voy a callar y no voy a decir nada hasta que me digáis no arranco. Bueno, alguno de vosotros está escribiendo, os dejo que escribáis tranquilamente y yo voy a arrancar y cuando llegue, pues hablamos. ¿Cuáles son los derechos mínimos que tiene cualquier inversor directo en el capital de sociedades de capital? Pues mirad, los derechos se dividen en 3 categorías. De hecho, en 2 y una que es una mezcla de las otras 2. Los derechos son económicos, es decir, derecho a llevarme dinero. Son políticos, es decir, derecho a tomar decisiones dentro de la sociedad o participar dentro de la vida de la sociedad. O mixtos, es decir, derechos que tienen un componente político y un componente económico. Estos son los más importantes, así que por aquí voy a empezar. Económicos son 2. Primero, participar en las ganancias sociales. Es decir,
Si yo tengo un 10% del capital de una compañía y esa compañía da beneficios, podremos coger con esos beneficios y hacer dos cosas. Una, repartirlos entre los socios, o dos, dejarlos en la compañía. Si los dejamos en la compañía, pues bueno, la compañía va a tener más recursos para afrontar el futuro, va a crecer. Si decidimos dárselos a los socios o accionistas, pues bueno, va a salir un dinero de la compañía no va a crecer en la medida en la que ese dinero que se ha generado de beneficio va a salir, pero los socios van a ser más ricos. Hay una pregunta que me preguntáis mucho, ¿no? En uno de los tipo test de dirección estratégica, que muchas veces me preguntáis por ella y me parece muy divertido, ¿no? Que es, ¿para qué se invierte en el capital social de una compañía? ¿O cuál es el fin último de la existencia de una sociedad o de una empresa? Y la respuesta, os la digo ya, para que los que lo habéis hecho, pues ya sabéis la respuesta, y los que no, pues ya tenéis una pregunta tipo T resuelta. La respuesta es para que los socios sean más ricos que antes de hacer la inversión. De hecho, para que sean, si todavía nos ponemos puristas, para que sean más ricos de lo que serían si invirtieran ese dinero en otro sitio. Os lo explico. Muchas veces pensamos que una sociedad existe para satisfacer a los clientes, para comercializar un producto, para generar riqueza, para generar puestos de trabajo, podemos inventarnos cualquier cosa. Pero el hecho cierto es que las sociedades funcionan porque hay un señor que pone dinero en esa sociedad, para que la sociedad genere algo. Pero ese señor no pone dinero por diversión, porque entonces sería una entidad sin ánimo de lucro. Ese señor pone dinero por una exclusiva razón, y es porque quiere ganar dinero. Si nosotros con una empresa no conseguimos que el dinero que ese señor ha invertido crezca, y crezca más de lo que haría si ese señor coge ese dinero y lo mete, por ejemplo, a plazo fijo, ese señor que ha invertido dinero lo va a retirar de la sociedad o no va a poner el dinero para la sociedad. Por lo tanto, el fin último de cualquier sociedad es enriquecer, y todo lo posible, al socio o accionista. Porque si no, no hay empresa. Cualquier otra cuestión, no. Es para distribuir buenos productos, es para satisfacer al cliente, es para prestar un servicio a la sociedad, es para generar dinero, es para generar puestos de trabajo. Todo eso son consecuencias o, digamos, aspectos necesarios para ese fin último, que es hacer rico al señor que invierte. Porque como ese señor no invierta, ni hay cliente, ni hay producto, ni hay mercado, ni hay trabajo. Por lo tanto, este derecho económico que estamos diciendo aquí de participar en las ganancias sociales es el fundamental por el que un señor invierte en una sociedad. Como concepto, ¿vale? Entonces, luego os contaré algún caso, por ejemplo, en el que no ha sido así, pero en principio es el motivo por el que todo el mundo invierte. Ya os digo que esa participación en las ganancias sociales puede ser vía me llevo el resultado, cobro un dividendo, o vía que mis acciones sigan creciendo. Cualquiera de nosotros que compra acciones en la bolsa de nuestros países respectivos, de una empresa, estamos esperando que esas acciones crezcan. A lo mejor nos dan un dividendo si tienen resultados positivos este año, pero nosotros lo que vamos y vemos todos los días si esa acción que compramos a $3 ahora vale 3,20. Porque entonces decimos, hombre, el valor de mi acción ha crecido, y ese valor de acción crece, en este caso de empresas más o menos normales, no por cotizaciones bursátiles, crece también por la riqueza que los socios no retiran de la sociedad, por los beneficios que se quedan dentro de la compañía, convertidos en reservas. Y esta es una, como os digo, de las razones principales de inversión. Otro derecho económico es el mismo, pero en el momento en que la sociedad muere. La sociedad, una vez que muere, lo primero que tiene que hacer es pagar todas sus deudas. Y una vez ha pagado todas sus deudas, si queda algo, se reparte entre los socios. ¿En qué medida? En proporción a su participación en el capital social, como hemos dicho antes. Eso quiere decir
que el socio también va a tener un cierto retorno de su inversión. Y ese es el segundo de los derechos económicos básicos del socio accionista. También hay un derecho que está muy bien, que es el derecho de suscripción preferente de títulos en una ampliación de capital. Es decir, las sociedades al final se manejan dentro de unos equilibrios interesantísimos derivados de quién está metiendo dinero en una sociedad. Es decir, cómo se reparte la estructura accionarial o la estructura de los socios en el capital social. Si los socios ponen en el capital social dinero de tal forma que un socio tiene el 53%, otro socio tiene el 17% y otro socio tiene el 40%, creo que no, el otro socio tiene el 30%, me parece, sí, y otro socio tiene el 30%, pues entonces es importante que si aumentamos el capital social, en principio todos los socios puedan suscribir nuevos títulos de tal forma que no se altere ese equilibrio de participación en el capital social. ¿Que se altera ese equilibrio? Pues la hemos liado. Eso pasaría porque uno de los socios no puede o no quiere ir a ese aumento de capital social. Pero en principio hay que darle el derecho a ir. ¿Vale? Ese es el derecho que se llama de suscripción preferente de nuevas acciones. Dependiendo del tipo de forma de obtener ingresos o recursos la sociedad para poder seguir trabajando, esto se puede hacer mediante una emisión de obligaciones, por ejemplo, o un aumento de capital. Centrémonos en el aumento de capital, olvidémonos de las obligaciones, pero pueden existir una suscripción de bonos, de obligaciones, que en un momento dado se puedan convertir en acciones, ¿no? Que es el segundo supuesto que os cuento aquí. Bien, pues ese sería otro de los derechos. Este es fundamental y da lugar a muchísimas tensiones dentro de las sociedades, sobre todo cuando hay socios minoritarios, porque las mayorías pueden abusar de su poder económico muchas veces para perjudicar o para diluir la participación de las minorías, perjudicando así sus derechos en la sociedad, porque luego veremos que hay derechos que se necesita un mínimo de acciones o participaciones para poder ejercitarlos, y eso puede dar lugar a abusos por parte del socio mayoritario. Ahora os lo contaré. Pero el señor que pone dinero en una sociedad no solo aspira a obtener dinero, también quiere tener determinado poder de decisión en las sociedades. Bueno, el primer poder de decisión que tiene un socio es la capacidad de elegir a los administradores, es decir, a los que día a día van a gestionar la compañía. Cuantas más acciones tenga la sociedad o cuantas más participaciones, o cuanto mayor sea mi porcentaje de participación en la sociedad, mayor capacidad tendré de designar a las personas que van a llevar la sociedad y por lo tanto manejaré la sociedad desde mi puesto de socio, al menos de forma indirecta. ¿Esto cómo se consigue? Mediante un derecho fundamental que es el de asistir a las juntas de socios donde se toman las decisiones y poder votar de forma mayoritaria para poder, en ese caso, elegir a los administradores. Pero cualquier acuerdo que se adopta dentro de la Junta de Socios, y los socios adoptan acuerdos importantísimos, como por ejemplo elegir a los administradores, por ejemplo aprobar las cuentas, o por ejemplo ejercitar determinadas acciones de responsabilidad frente a administradores por la gestión indebida que han podido hacer en la compañía, es decir, hay cuestiones muy relevantes aquí, son derechos que tienen los socios o los accionistas de una compañía y que ejercitarán por el hecho de ser socios. Este es el primero de los derechos políticos. Tienen unos derechos importantísimos, por ejemplo, el de información, me voy al último antes del penúltimo, que es el derecho de estar plenamente informado de todo lo que pasa en la sociedad para tomar las decisiones. Óigame, si usted quiere que yo apruebe las cuentas de la compañía, déme las cuentas que las vea, pero no me pida que apruebe las cuentas estando ciego. Lo cual ya me está dando el control de lo que está pasando en la sociedad y el derecho a en las juntas poder decir lo que me parece que está mal. Pero es que además si se adoptan acuerdos con los que yo no estoy de acuerdo porque considero que se está incumpliendo con algún precepto estatutario, con algún precepto legal, porque hay algún tipo de abuso, porque se ha conseguido, porque las mayorías han utilizado alguna treta
para perjudicar a las minorías en el acuerdo, etcétera, etcétera, entonces también voy a tener un derecho fundamental que es el de irme a los juzgados e impugnar ese acuerdo. Y decir, óigame, anule usted, señor juez, el acuerdo que se ha adoptado indebidamente por la Junta. Tema absolutamente fundamental. Porque esto es lo que va a permitir que los socios que puedan estar en un momento dado damnificados por una decisión injusta de la mayoría de los demás socios pueda defenderse y defender su inversión y defender a la sociedad frente a esa decisión injusta de los socios. Y con esto veríamos los derechos mínimos políticos, económicos y mixtos de los que gozan los socios y accionistas de una sociedad mercantil. Y yo, como siempre, después de cada punto, os animo. ¿Qué me contáis? ¿Lo veis claro? ¿No lo veis claro? ¿Necesitáis alguna ampliación? ¿Queréis que me detenga en algún punto? ¿Os he perdido a todos por el camino? Bueno, pues sigamos adelante. Sigamos adelante. Vamos a ver otros derechos de los que pueden disponer los socios y los accionistas de una compañía en un momento determinado. Estos derechos también van a partir de ese concepto de derechos mixtos, derechos políticos o derechos económicos. Por supuesto, estos derechos son muy importantes también y son consustanciales a la inversión, pero puede ser que esos derechos no sean, ¿cómo decirlo? Tan primordiales, aunque son importantísimos como los otros. Aprovecho para contestar a mi compañera Mónica, que me ha formulado una pregunta por el chat. La respuesta es no, Mónica. Ninguna. Vale. Continúo. Fijaros. Un socio, por definición, que no puede ir a las juntas, pongamos, por ejemplo, porque soy yo, que en un momento determinado he comprado acciones en la Bolsa de Nueva York. Oiga, que hay junta de la empresa. Óigame, no me va a hacer usted ir hasta donde tiene la empresa su sede social en Estados Unidos porque me cuesta el viaje un farión y porque además a lo mejor, aunque se puede hacer por medios telemáticos, pues a mí yo no me puedo desplazar. Bueno, pues yo tengo derecho a que alguien me represente en ese acto. Siempre voy a poder estar representado en cualquier junta, ¿vale? Luego veremos que a lo mejor a cambio la sociedad me pide que me agrupe con otros accionistas para poder entrar. Pero eso os lo explico luego. También puedo, que esto es fundamental, irme o venir. Es decir, yo una vez que he entrado en una sociedad, ¿puedo irme? ¿Puedo transmitir mis acciones? Evidentemente sí. Otra cuestión es, en una sociedad más pequeñita, limitada, familiar, ¿puedo dejar entrar a cualquiera que yo quiera vendiéndole mis acciones? A lo mejor los demás socios no me dejan. A lo mejor los demás socios me ponen pegas. Ahí entra el carácter meramente capitalista de la inversión, es decir, que en un momento determinado yo solamente aporto ese capital social o bien, directamente, lo que hago es, no sé cómo decirlo, a ver, no quiero perderme la idea. A la hora de la transmisión de las acciones o de las participaciones depende de si yo simplemente estoy en una sociedad donde no se me valora como la persona que soy, sino simplemente la compra de la acción. Pongo, por ejemplo, si yo me voy a la Bolsa de Nueva York y compro acciones que tienen emitidas una sociedad como, por ejemplo, Microsoft, pues Microsoft me va a decir, es que a mí me da igual que seas tú o que sea otro. Hay un señor que ha comprado acciones, punto. Aquí a mí que me interesa que alguien haya puesto el dinero que sustenta las acciones.
Pero si yo monto una sociedad con mi padre, 3 de mis hermanos y un amigo de la familia, donde vamos a hacer, por ejemplo, determinados productos de textil, pues a lo mejor el hecho de que yo me vaya y en mi lugar entre una persona ajena a la familia, pues puede dar lugar a algún tipo de problema. Perdonadme un segundo. Mónica, te hago una propuesta. Abrimos micros dentro de 10 minutos, un cuarto de hora, y me lees las preguntas que puedan estar entrando y las comentamos. Yo es que no estoy pudiendo ver lo siento en el alma, pero no estoy pudiendo ver el chat y por eso os digo que no me contestáis. Entonces, si no os importa, lo hacemos por esa vía. Abrimos el micrófono de Mónica y que Mónica cante las preguntas y yo, encantadísimo, las resuelvo. Es que no sé por qué no veo vuestro chat. Bueno, lo que os contaba. ¿Eso qué es lo que implica? Pues que yo voy a tener un derecho a transmitir las acciones. Ese derecho va a ser más fácil en sociedades grandes que lo que buscan es simplemente que se genere una circulación de capital y que haya unas aportaciones claras al capital social y, bueno, en el caso de sociedades más familiares, más pequeñas, pues va a haber unos controles adicionales para que no pueda entrar nadie ajeno al clan, vamos a decir así, al grupo, o para que incluso no se pueda ir alguien del grupo, porque a lo mejor me ponen restricciones para que yo me vaya libremente por el mero hecho de que yo soy una parte importante del negocio sin la que los demás no quieren estar en la empresa. Que eso también nos puede pasar, ¿no? Bueno, pues eso se puede prever en los estatutos sociales y cada empresa tiene que estudiar muy bien en qué categoría quiere estar y cómo quiere regular esas entradas y salidas de personas dentro de la sociedad. Otros derechos que podemos tener aquí es uno, por ejemplo, muy bonito, que es el de separarse de la sociedad. ¿Qué es separarse de la sociedad? En principio, un socio, cuando hace una inversión, tiene derecho a vender sus acciones, pero lo que no tiene derecho es a ir a la sociedad y decirle, oiga, devuélvame usted el dinero que ya no estoy a gusto. La sociedad no tiene por qué devolver el dinero. Una vez que haces una inversión, la inversión te va a dar unos derechos, unas obligaciones, pero nunca el derecho a que te devuelvan esa inversión. Si tú consigues compradores que te compren tus acciones sin perder dinero, bien por ti, o ganando incluso. Pero incluso si no encuentras compradores o la sociedad quiebra y vas a valer cero, tú no puedes pedir que te retornen la inversión la has perdido. Entonces, hay unos supuestos que marca la ley en los que excepcionalmente se puede permitir que en un momento determinado la persona que está como socio de una compañía, ante determinadas circunstancias, pues pueda irse de la sociedad y la sociedad le tiene que devolver la inversión. Valorada además a precios del valor de mercado de su acción en el momento en que se va. Pongo por ejemplo, oye, yo es que entré con mi familia en una sociedad de textiles y resulta que esa sociedad de textiles, con el paso del tiempo, los textiles no eran muy interesantes y se ha pasado a hacer productos de látex. Bueno, pero es que yo quería estar en una sociedad de textiles, pero en una empresa que hace productos de látex ya no me interesa. Entonces, ante un cambio sustancial de la actividad de la empresa, de su objeto social, pues yo me voy. Deme usted mi dinero a su valor a día de hoy, yo le devuelvo a usted las acciones y haga usted lo que quiera. Han perdido ustedes un inversor. ¿Que consigue colocar usted las acciones a otra persona? Fenomenal. ¿Que no se las consigue colocar? Pues reduzca usted el capital y amortícelas, porque yo me voy. Y usted me paga el dinero y me devuelve. Esa es una posibilidad perfecta. Bueno, pues esos son, por ejemplo, algunos de esos importantes derechos que luego tienen los socios en esta categoría de otros derechos que también tienen que ver con ese componente económico, mixto, etcétera, del que hemos hablado. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, en el que vamos a hablar de los derechos de las minorías, voy a responder a 3 preguntillas que han entrado, que aparecen, ya si las puedo ver en el chat, y que algunos de vosotros habéis formulado. Dice, si yo soy accionista mayoritario y tengo 100 acciones en una compañía, ¿no necesariamente debería ganar lo mismo en proporción a los demás accionistas que tienen 10 acciones? Si yo invierto más que los demás, debería ganar un porcentaje mayor a los demás accionistas, no un 50 como todos, sino un 60. Vamos a ver. Hay que repartir en proporción, en principio en condiciones de igualdad,
Que otra cosa es que tú tengas unas acciones privilegiadas. Pero si tú no tienes acciones privilegiadas, tú has invertido 100 y los demás han invertido 10, tú vas a cobrar cuando haya un reparto de dividendos 10 veces más que cualquiera de los otros accionistas. Pero si tú cobrases un 15, o sea, no 10 veces más, sino 15 veces más que ellos, habiendo aportado solo 10 veces más, habría un trato discriminatorio hacia los demás accionistas. Porque tú estarías cobrando por encima de la parte proporcional de tu aportación al capital. Es decir, cuando nosotros hacemos una aportación al capital, recibimos en proporción a lo que ponemos. Pero no por encima de esa proporción, porque entonces cuando se estaría produciendo ese hecho discriminatorio. ¿Vale? Si no te lo he conseguido aclarar, no te preocupes, que me lo dices y te cuento más. Tengo una pregunta, dice una compañera. Yo trabajo en una cafetería. Solo llevo 2 meses trabajando. Me siento satisfecha con el trabajo, pero veo irregularidades al ser una persona observadora. Veo muchas chicas trabajando, pero pocos ingresos y ofertas muy bajas de precios. Quiero ayudar a mi jefe, pero no sé cómo hablarle. Tengo poco tiempo y conocimiento de la empresa. Ahora que estamos hablando de este tema, me confundo si mi jefe tiene esas 2 cafeterías solo por generar empleo. Hablé con él para subir ofertas, quiero ayudarle para crecer más. Mira, si tu jefe es un jefe que ha puesto allí el dueño, pues tu jefe tiene interés en trabajar por lo mismo que tú, por estar en un entorno de trabajo seguro, por estar en un entorno de trabajo agradable, por estar en un entorno de trabajo cómodo y, por supuesto, por ganar un buen sueldo. Si tu jefe es el dueño de la compañía, tu jefe solo tiene un objetivo, que es ganar el mayor dinero posible para él. Que eso implica a lo mejor que tiene que gastar dinero en productos de calidad porque eso le va a hacer ganar más dinero que si utiliza productos malos. Pues a lo mejor. Que eso implica que tiene que pagar más dinero a los trabajadores porque en un momento determinado el trabajador contento le produce una rentabilidad mayor que el trabajador descontento. Pues a lo mejor. Que eso implica que tiene que dar un trato a la clientela mejor porque así consigue que en lugar de irse cabreados los clientes se quedan más rato y consumen un segundo café y además piden un trocito de tarta de zanahoria. Pues a lo mejor. Pero su objetivo no es nada de eso. Esos son medios para alcanzar el objetivo. Su objetivo real es que a final de mes en la caja haya mucho dinerito para él. Vale, luego, en los medios puede estar, por supuesto, el que tú pues cobres más, pero no como objetivo de la empresa, sino como medio para que se cumpla el fin, que es hacerse lo más rico posible. Y nosotros como, ojo, esto cuando lo digo a veces no se entiende bien, pero nosotros como trabajadores tenemos que tener muy clara una cuestión. A nosotros nos conviene que nuestro jefe gane, nuestro jefe, el dueño de la empresa en la que estamos gane mucho dinero. Porque eso es precisamente lo que va a hacer que ese señor siga invirtiendo, yo conserve mi trabajo e incluso pueda conseguir aumentos de sueldo. Desde luego, como va a ir mal la cosa, es como pierde. O como no gane tanto como para pensar que le merece la pena la inversión. Porque imaginaros vosotros que al final la rentabilidad de su inversión en la empresa todos los años es de un 4%. Y el hombre hace cuentas y dice, caramba, si yo este dinero lo meto en un fondo de inversión de bajo riesgo, desde hace 20 años en mi país eso están dando un 6%. ¿Para qué voy a asumir el riesgo de una empresa, los dolores de cabeza, las preocupaciones, si llevándome el dinero a ese fondo de inversión de bajo riesgo todos los años me están dando un 6%? ¿Qué es más de lo que estoy ganando con la empresa? Pues cierro la empresa y me llevo el dinero al otro lado. Pero es que es absolutamente normal, lo haríamos cualquiera. Desde luego, lo último que se le pasaría por la cabeza a un empresario normal, a lo mejor a un empresario muy paternalista en una sociedad muy pequeña sí le pasa por la cabeza, pero no al empresario grande, desde luego, es el, bueno, que es que tengo 20 trabajadores y los voy a dejar en la calle, eso no se les pasa por la cabeza, creedme. Y si se les pasa, se les suele pasar bastante rápido, ¿no? Desgraciadamente, es una mentalidad que es normal, es que si no, no habría negocios, entendedlo. Puede parecer muy duro lo que estoy diciendo, pero es que es la base de todo el proceso de generar una economía de mercado. Bueno, avanzamos un poquito más.
Otra pregunta, una consulta. En el caso de sociedad que se dedican a agentes de bolsas, ¿los socios pueden negociar criptomonedas? ¡Ostras, qué bonito! Vamos a ver. Depende del país, de la regulación y demás. En España, hoy por hoy, todas estas cuestiones con los tokens, con los bitcoins y con demás, está carente de regulación. Entonces, todas esas operaciones, lo que tiene que tener cuidado cualquiera que haga operaciones con ella, ya no entro en un mercado regulado, ¿no? Porque entre otras muchas cosas no sé con tan poco dato si un agente de bolsa puede entrar ahí. Yo entiendo que no, ¿eh? Pero no me consta al 100%. Entonces tampoco lo tomes como una respuesta totalmente definitiva. Tiene que ser consciente tanto él como su cliente del riesgo que ello implica. Porque evidentemente una de las cosas que hemos podido comprobar dentro del mercado financiero en España, y trasladémoslo a cualquier país, porque en todo sería así, ante situaciones en las que un mercado financiero complejo pone en riesgo los ahorros de gente que a lo mejor ha invertido de buena fe, pero sin conocer bien el producto, los tribunales a lo que están tendiendo es a considerar que ha habido un abuso por parte de la entidad financiera que ha hecho la venta, o en este caso el intermediario, ¿no? Como un agente de bolsa que pudiera hacer la operación, que en un momento dado podría tener que responder por esa venta y tendría que incluso reembolsar las posibles pérdidas que esta persona haya sufrido como consecuencia de una inversión que no tenía claro lo que significaba. Y precisamente con todo lo que tiene que ver con estas criptomonedas, pues muchísimo más. Se está trabajando desde el mercado regulatorio en España en todo lo que es la regulación del fintech, pero hoy por hoy no tenemos nada lo suficientemente serio como para pasar de declaraciones de intenciones, digamos, bien articuladas, pero no hay un marco regulatorio lo suficientemente claro como para estar tranquilos sobre cómo operar. A ver, alguna más tenemos por aquí. Es de suponer que al comprar acciones, sin importar la cantidad, el importe a recibir como ganancia es igual para cada socio accionista, pues es un porcentaje que se asigna a cada acción en el mercado. Exactamente, Rafael. Veremos ahora que hay alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a generar una acción sin voto y por lo tanto le voy a hurtar los derechos políticos a una acción, pues lógicamente le tengo que compensar de alguna manera. Y a lo mejor el señor que ha suscrito acciones sin voto tiene derecho a un cobro de dividendo mayor que otros. Pero eso no es discriminatorio, no rompe la igualdad de trato entre accionistas, porque corresponden a accionistas de otra categoría distinta y dentro de esa categoría todos se tratan igual. Y a fin de cuentas lo que estás haciendo al pagarle más dividendos a ese señor es directamente compensarle por lo que le has quitado, que es su derecho a votar, ¿no? Bueno, si no tenéis ninguna preguntita más de momento, tiramos millas. Mirad, los derechos de las minorías son importantísimos. Importantísimos. ¿Por qué? Pues porque cuando existen minorías, normalmente se producen, sobre todo en sociedades grandes, ¿vale? En sociedades pequeñas la cuestión es distinta. Pero en sociedades más o menos grandes, muchas veces esa minoría ha aportado pequeñas cantidades. A lo mejor para el accionista que ha metido ese dinero es una cantidad importante, pero en global, en la cifra de negocios, pues es muy poco significativo. Y lo que sucede es que la ley establece unas cautelas porque a veces las mayorías, abusando de su mayoría, perjudican a las minorías, ¿vale? Hay un caso que puede ser muy claro, ¿no? Oye, es que yo como tengo una capacidad que a lo mejor tú no tienes, que es la de aguantar la inversión sin cobrar dividendos, porque yo tengo una inversión muy grande, porque tengo mucho dinero, no necesito el dividendo, pues entonces voy a estar durante muchos años sin repartir dividendos. Ya te aburrirás. ¿Y eso qué hace? Que el socio minoritario que ha hecho su inversión de buena fe para tener una inversión hecha allí, pues está sin recibir una rentabilidad, no cobra dividendos. Entonces, claro, esa situación puede ahogar a ese inversor.
¿Eso qué implica? Pues lo que implica es que en un momento determinado ese socio minoritario puede estar siendo objeto y víctima de abusos. Otro caso, como el que ya os he apuntado, ¿no? El aguamiento de las acciones. Se produce una dilución de mi participación en el capital porque el socio mayoritario de repente emite un aumento de capital al que yo no puedo acudir porque no tengo los recursos necesarios, pero a él que le sobra el dinero y por eso es el mayoritario, claro, pues sí se lo puede permitir, ¿no? Entonces, la ley configura unos mecanismos muy claros de defensa del socio. Pero ojo, esos mecanismos muy claros de defensa del socio a veces siguen sin ser suficientes para que el socio minoritario defienda sus derechos, ¿no? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la ley exige que para asistir a las juntas puede hacerlo cualquier accionista, pero permite que en sociedades anónimas grandes y desde luego en las cotizadas, se pueda exigir que un porcentaje de acciones sea necesario para acudir a la Junta y poder votar. Entonces, si yo en un momento dado tengo acciones, como os he dicho antes, de Microsoft, y resulta que no reúno un 1 por 1000 del capital social, porque no voy a reunir un 1 por 1000 ni loco, pues me quedo sin poder ir a la Junta. Lo que no pierdo es ese derecho de representación del que os he hablado antes. Es decir, podré designar a alguien que me represente y podrá ir alguien y agrupar las acciones de todos estos minoritarios que votarán en un sentido determinado, ¿no? De acuerdo con las instrucciones del representado. Bueno, esto es un límite que nos establece la ley. ¿Es obligatorio? No, pero las sociedades grandes lo pueden admitir. Es lógico, porque imaginaros que Microsoft tiene, no sé, 1 millón de inversores. ¿Dónde los metemos? Es lógico que vayan los que tienen cierto peso y los demás que acumulen acciones y vaya un representante. Pero, evidentemente, esto a las minorías les puede perjudicar. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si un accionista entiende que se ha adoptado un acuerdo, un accionista minoritario, entiende que se ha adoptado un acuerdo en abuso de mayoría y por lo tanto decide impugnarlo? ¿Puede? Bueno, pues la ley ya está empezando a exigirle un mínimo de participación en el capital social. Por ejemplo, para las sociedades anónimas está exigiendo un 5%. Si la sociedad es cotizada, bastaría con un 3%. Perdón, un 1%. El 5 y el 3% es para otros supuestos. Este 1% implica que si nosotros queremos impugnar ese acuerdo que se ha hecho en la Junta, necesitamos reunir acciones que estén de acuerdo en presentar una demanda contra ese acuerdo indebidamente adoptado y acudir al juzgado para que el juzgado tome medidas y tome cartas en el asunto y valore la validez o no de ese acuerdo. Y en su caso, pues pueda anularlo. ¿Qué es lo que sucede con esta cuestión? Pues esta cuestión tiene una importancia capital, porque son muchas las empresas en las que esos minoritarios son tan minoritarios que a veces ni sumando entre todos llegan al 1%. O que están tan divididos, tan diluidos, tan atomizados, que resulta imposible ponerlos de acuerdo para que sumen más del 1% y presenten las oportunas reclamaciones. Es decir, no será ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso en el que nos encontramos que ante los abusos de la mayoría no se puede actuar por la exigencia de este 1%, que por otro lado es lógico para evitar que todos los acuerdos de la Junta se vayan al juzgado. También eso es verdad, ¿no? Pero es verdad que esta cuestión a veces diluye un poquito los derechos de los accionistas a funcionar. En fin, no voy a entrar en mucho, pero sí quiero que conozcáis que las minorías hay que protegerlas, que las minorías hay que cuidarlas y que en ese cuidado está precisamente estas cuestiones que os señalo en esta diapositiva con esos límites mínimos de defensa de los derechos de los minoritarios que tenéis también en la diapositiva. Ahí os quedan para poder trabajar con ellos, verlos y conocerlos, ¿vale? Pero sí, tened siempre presente que los minoritarios
tenéis derechos. Y si no sois los minoritarios, porque sois los mayoritarios, tenéis que cuidar los derechos de los minoritarios, porque en su defecto os pueden hacer bastante daño. De hecho, en España, desde hace un año, en realidad se hizo desde que salió la Ley de Sociedades de Capital, hace ya 8 años, pero desde hace un año ha entrado en vigor, existe la posibilidad, por ejemplo, de un caso que os he puesto, ¿no? La sociedad que no reparte dividendos, de que los minoritarios, cuando se vulnera su derecho a percibir dividendos de una forma clara, sistemática e injusta, puedan directamente pedir la separación de la sociedad, ejercitar ese derecho de separación que ya os he contado antes en qué consiste. Es decir, que en un momento determinado, ahora no me quieres dar dividendos, me quieres ahogar, bueno, pero por lo menos me voy, por lo menos me das ese derecho a irme y lógicamente con el valor de la acción que tiene hoy, con lo cual si no has repartido dividendos en los últimos años, ese valor de la acción va a ser superior normalmente y tú vas a tener que pagarme ese importe superior, porque es el valor real de la acción. Para terminar la parte de derechos, que vamos a dar un minuto y luego os cuento las obligaciones, porque las obligaciones ya más o menos os he adelantado cuáles son. Existen esas acciones privilegiadas de las que os he hablado antes, tenemos 2 diapositivas en las que se cuentan, y la acción privilegiada básicamente es una serie de acciones diferentes en la que los promotores de la compañía normalmente o determinados inversores en un momento determinado se reservan unos derechos especiales. ¿Y qué derechos son? ¿Son derecho, por ejemplo, político a tener un mayor número de votos? No, no pueden ser políticos. Solamente tienen que ser económicos. Ni siquiera pueden utilizarse para los mixtos. Entonces, básicamente, al final, van a quedar esos derechos privilegiados en recibir una mayor participación en ganancias, es decir, en tener unos dividendos más potentes y más fuertes proporcionalmente que lo que corresponde su participación en el capital, es decir, se reserva un porcentaje de los beneficios para que primero cobren esas acciones privilegiadas, o bien que en el momento en que se disuelve y liquida la sociedad y tienen derecho a su cuota de liquidación, pues puedan recibir una cuota de liquidación mayor que el resto de inversores. Son básicamente los 2 supuestos. Y el motivo, ya os digo, es para compensar el haber sido promotores de la compañía o bien para compensar en que en determinadas circunstancias ha habido que atraer un capital especialmente, por motivos normalmente de especial necesidad, al que se le concede un plus, vamos a decir así, para atraer ese capital. Y el otro supuesto que tenemos de acciones especiales son las acciones sin voto. Las acciones sin voto que consisten en, oiga, yo necesito capital, pero no quiero alterar la composición accionarial y entonces voy a crear estas acciones sin voto. Estas acciones sin voto, como no te voy a dejar votar, te quito los derechos políticos, especialmente te quito el derecho político del voto, pues lo que te doy son directamente mayores importes a la hora de repartir esos dividendos. Por lo tanto, vas a llevarte fijo una cantidad adicional que no se llevan los demás. Fantástico, es perfectamente posible. Es un mecanismo que, por ejemplo, se utiliza bastante cuando se quiere dar capital a los trabajadores. Es decir, yo quiero involucrar a los trabajadores de mi compañía en que la empresa vaya bien, quiero comprometerles, quiero vincularles, les voy a dar acciones sin voto mientras estén trabajando aquí. Y entonces cada empleado va a recibir 10 acciones de no sé qué. Bueno, pues esos señores, lo que estamos haciendo es darles adicionalmente un importe que compense el voto que han perdido. Y de esa forma están recibiendo una retribución especial, una retribución añadida y encima están vinculados con que el valor de sus acciones aumente porque en el momento en que se vayan de la compañía y alguien se las recompre, pues se las va a recomprar a un precio más alto y por lo tanto van a trabajar, se supone, con mayor eficiencia y mejor. Y termino. Las obligaciones. Bueno, esto es sencillo de entender. Cuando una persona se compromete a poner dinero en el capital social de una compañía, se compromete a eso, a poner dinero. Normalmente en sociedades de responsabilidad limitada, la ley exige, bueno, normalmente no, en sociedades de responsabilidad limitada, la ley exige
que todo el dinero se ponga desde el primer momento, es decir, que se desembolse todo el capital desde el primer momento. Sin embargo, en las sociedades anónimas, la ley permite que el desembolso se haga parcialmente y que en un primer momento solo se ponga el 25% del valor de cada una de las acciones. Bueno, en este caso queda una cantidad pendiente que se pagará en el futuro en la medida en que se haya determinado los estatutos sociales. Pero esto es importante, porque este desembolso queda pendiente. Por lo tanto, el socio asume una obligación de desembolsar esta cantidad pendiente a lo largo del tiempo que está en la sociedad. Es decir, esa obligación de desembolsar va a permanecer hasta que lo haga, ¿vale? Y esto, evidentemente, pues tiene un interés. ¿Qué es lo que sucede además? Pues lo que sucede además aquí es interesante porque ¿qué pasa, por ejemplo, si en un momento determinado este desembolso pendiente, habéis oído hablar también de él, como se hablaba antes, seguro, como dividendo pasivo, que este desembolso pendiente de pago no se haya desembolsado y directamente el socio, por ejemplo, incurra en mora? Pues ahí entramos en una situación en la que el socio puede llegar, dependiendo de lo que digan los estatutos sociales, incluso a perder sus acciones. Con lo cual el tema tiene una trascendencia importante. Es una obligación que de incumplirse, pues puede dar lugar a problemas para ese socio. Y finalmente, otra de las obligaciones que tiene el socio es si es un socio que tenga obligación de realizar esas prestaciones accesorias que os he contado antes, ¿no? Es decir, que además de poner capital, lleve aparejada a su acción el compromiso de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, de suministrar determinados productos a la sociedad desde su empresa a un precio especial, desde llevar la contabilidad de la compañía con o sin cobro por ello, desde permitir que la sociedad pueda competir con su empresa en el mercado en determinadas circunstancias. Es decir, que hay acciones que tienen estas prestaciones accesorias definidas desde el primer momento en los estatutos y el socio que tiene esas acciones asume la obligación de cumplir. Claro, la obligación tiene un carácter personal, es decir, se configuran porque ese socio en concreto se quiere que tenga esa obligación. Por lo tanto, esto necesariamente va a afectar al derecho del socio a vender o transmitir sus acciones, porque en el momento que las transmita, imaginaros el problema, porque el que las compre se lleva la prestación accesoria consigo, pero a lo mejor no es la persona que los socios quieren que cumpla. Oiga, yo es que tengo como prestación accesoria prestar determinados servicios gratuitos a la sociedad todos los años. Y resulta que le vendo mis acciones a un señor que no sabe prestar ese servicio. Pues la hemos liado. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando se establezcan estas prestaciones accesorias, automáticamente va a haber unos mecanismos de control y de limitación del ejercicio de alguno de los derechos de los que hemos comentado. Pero evidentemente eso es algo con lo que hay que contar. Bueno, por mi parte, y ahora contesto, porque ahora ha entrado un mensaje de uno de vosotros, contesto ahora, vamos, no contesto, dejo que sea mi compañera la que contesta, aunque creo que puedo dar la respuesta yo. Pero sobre todo quiero agradeceros que hayáis estado aquí, que hayáis aguantado el chaparrón, que hayáis, espero, sacado algo en claro de esta breve sesión en la cual hemos dado estos pequeños brochazos sobre los derechos y obligaciones de los socios y que, bueno, pues que os haya servido, os resulte útil y me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis antes de cerrar. De todas formas, está escribiendo mi compañera Mónica esa última pregunta que nos ha formulado el compañero. Si tenéis alguna duda, escribid sin problema, ¿eh? Pues sí me sabía la respuesta, ¿ves? Me la sabía. Pero mejor que escriba y conteste quien sabe las cosas mejor que yo.
A ver, me estáis escribiendo. Ya lo sé, Mónica, estaba clarísimo. Pero la que sabes de esto eres tú. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, muchísimas gracias por vuestra atención. Es una pena que... Muchas gracias a todos. A ti también, Felipe. Espero que nos veamos por esos foros o por ese correo, que cualquier cosa que tengáis me la preguntáis y yo gustosamente os contestaré. De acuerdo, si tenéis algún tema que queráis que yo aborde en materia societaria, en materia contable, en materia de dirección estratégica y queréis que lo aborde en la próxima conferencia, me mandáis un correíto y me lo decís, oye, pues este tema estaría chulo. Bueno, pues yo lo preparo y en la próxima conferencia que nos toque yo estaré encantado de que vosotros me sugiráis temas, ¿vale? Si no, yo os pondré algún foro para que me lo contestéis allí. Pero si se os ocurre alguno que pueda ser interesante para todos, no dudéis en decírmelo, que lo preparo y lo hacemos. Siempre que sepa de qué hablamos, claro. A ver si vais a pedirme cosas que no sepa. Pero que son tantas que son casi todas, ¿no? Pero bueno, si damos con alguna, contad conmigo. Un placer estar con vosotros. Gracias por todo y hasta el próximo día.